Bueno, ahora sí, damos comienzo a un nuevo encuentro de cine y psicoanálisis. Esta vez vamos a trabajar alrededor de la serie Envidiosa, con lo cual tenemos a nuestra invitada, a Felisa Puskin, perdón, Felisa Puskin, ahora sí, que es miembro y fundadora de la Escuela de Psicoanálisis de Tucumán. Está a cargo del servicio de los jueves, del seminario de los jueves, y continúa con la práctica de supervisión de las y los residentes de diferentes servicios de salud mental en hospitales. Te agradecemos un montón, Felisa, por estar aquí con nosotros hoy. Y también va a hacer su comentario, su lectura sobre la serie Enrique Tenenbaum, quien es miembro de Trilce, director, ha sido director de Trilce en varias oportunidades y nos va a estar representando Enrique en el próximo coloquio de Convergencia. El título de su trabajo va a ser ¿Para qué psicoanalistas en tiempos de inteligencia artificial? Y este título, el título del trabajo que Enrique va a presentar en el coloquio, es el título de trabajo también del año de Trilce, tanto del seminario, que va a estar a cargo de Enrique Tenenbaum, como también de los talleres. Así que bueno, cualquier cosa, más información nos pueden ir preguntando en lo sucesivo. Así que bueno, Felisa, ¿tenés ganas de comenzar con tu comentario sobre la serie? Lo que sí les pido, eh, para que podamos escuchar bien a Felice y después a Enrique, si pueden mutear sus micrófonos para que no haya interferencias. Muy Ahora sí, Felisa, cuando quieras, adelante. bien, bueno, eh, hace un tiempo, primero vamos a empezar con los agradecimientos, es lo que corresponde. Y el primer agradecimiento, bueno, después vamos a ver, ¿no? Según cómo salga esto, consideraré si esto es un agradecimiento o una especie de penuria, espero que no. A Enrique, que es quien me formuló la primera invitación, luego a Patricia, que ahora me ha presentado y que evidentemente va a coordinar esta reunión, y también a la dirección de Trilce, que la vez pasada me mandaron el mail con el Zoom que yo después compartí, y me estoy refiriendo a Adrián, a Cecilia y a Enrique, que ya le agradecí. Bueno, hace un tiempo, no mucho, pero no me acuerdo ahora, unas 2 o 3 semanas creo, me mandó un mensajito, Enrique, si cuándo podíamos hablar, y cuando pudimos hablar, me formuló la invitación para este espacio. La sorpresa fue que se trataba de la serie Envidiosa, y fue una sorpresa porque yo no la había visto, ¿no? Lo cual a la vez es interesante porque no la había visto, como un montón de cosas que no tengo tiempo o no puedo ver o como fuera, pero sí en el consultorio, este, distintos analizantes y pacientes, me da la impresión que especialmente mujeres en este caso me habían comentado, así como viste en la serie de Envidiosas, hay una terapeuta, ¿no? Y en distintos momentos, bueno, me hace acordar, no me hace acordar a vos, a este espacio. No sé muy bien, o no tiene demasiado sentido cómo abordarlo por ahí, pero a la vez sí es interesante e importante, porque aparte de la impresión o lo que me hubiera despertado ver la serie, que la vi medio de un tirón,
Por eso me fue difícil después pensar en la propuesta de Enrique, que era elegir un episodio, ¿no? Y yo tenía una especie de suma, la cual no es muy interesante, pero bueno, me decidí a que iba a hablar un poco en general. Entonces, tenía este elemento que la vi a la serie de un tirón, ¿no? Este, y tuve tiempo, tal vez, de comentarlo en distintos espacios de la escuela, en amigos, incluso en analizantes, que algunos se interesaron en participar, no sé si estarán, tal vez sí, participando en este espacio, y por lo tanto recibí, cosa que es la parte que más me interesa, muchos comentarios, ¿no? Algunos eran graciosos, por ejemplo, uno de los más ocurrentes fue que la personaje, la actriz de la película, bueno, el personaje, Vicky, parecía impenetrable al significante, a pesar de los denodados esfuerzos de la terapeuta. Otras personas me dijeron que le envidiaban a la terapeuta lo que cobraba, el consultorio que tenía, en fin, distintas cosas. Tal vez son las más importantes y la que me llevaron a considerar, bueno, ¿por dónde iba a hacer yo un comentario que articulara, cosa muy difícil para mí, el cine con el psicoanálisis? Eh, por suerte, di con esa, no sé, página, reunión de cine y psicoanálisis que aparece en Facebook. Digo, por suerte lo encontré recién ayer, porque quedé apabullada, como diciendo, ¿por qué me han invitado a mí si hay gente que hasta ha escrito artículos sobre eso? ¿No? Entonces, fui tomando un derrotero un poco como humorístico en el sentido, siempre estaba ahí esas palabras de Enrique, ¿no? De que le había gustado, que estaba bien, que era, no sé, hasta tengo la impresión que le había parecido divertida, ¿no? Entonces pensé en la comedia y dije, bueno, voy a hacer una trampa y en vez de hablar de Envidiosa, si hay que hablar de una comedia, voy a hablar de la Divina Comedia. Y entonces me fui, me metí a leer o a releer algunas partes. Es un libro voluminoso y en el caso de un libro que me regalaron mi hija y Pablo, es un libro enorme, muy grande, con ilustraciones de Doré, una maravilla, ¿no? Y una absoluta tristeza da leer la primera parte, pero estaba la palabra envidiosa, ¿no? Y entonces lo que pensé es que esta era una invitación para hablar de algo que es muy complejo, tal vez para los analistas, que son las emociones, ¿no? Tal vez esa es lo que se me ocurría, que era la dificultad de la terapeuta en esa serie, y es que está todo el tiempo puesto en juego eso que podríamos llamar las emociones. Hace varios años que el seminario de los jueves, en el seminario de los jueves, estamos trabajando el seminario de la angustia de Lacan. Entonces, no podía quedar ajeno a eso, esa famosa frase y esa recomendación de Lacan, de que él no está hablando de la angustia como una emoción, está hablando de la angustia como un afecto, algo del orden de lo real, y que las emociones
y cita esa famosa frase que todos repetimos, yo la voy a repetir ahora también, que es cuando los clavitos no entran en los agujeritos. O tal vez, para ubicarla más en el norte, no sé si conocen Humahuaca, en Humahuaca hay una escalinata y se entra como a la iglesia, que tiene una puerta muy, muy enorme, que no está agarrada con bisagras, sino que tiene esa manera de agarre de las antiguas puertas que es el quicio. El quicio es como una especie de perno, porque las bisagras no podrían sostener una puerta así. Entran arriba y abajo en unos agujeros que hay dentro de una planchuela de metal. Entonces la frase "me sacó de quicio" es para mí la representación de que la puerta de la iglesia de Humahuaca se te viene encima. Y yo creo que con las emociones nos pasa algo así, ¿no? En el trabajo nuestro cotidiano. Eh, es decir, que podríamos considerar la envidia, los celos. Curiosamente, perdón, ahí donde Lacan dice que la angustia no es una emoción, nos indica o sugiere que para saber algo de las emociones hay que ir a Aristóteles. Entonces, aparte de haber mínimamente recorrido algo del orden de la Divina Comedia, que en realidad se llamaba la Comedia, después los editores, no se sabe muy bien, le pusieron la Divina Comedia, pero la idea es que se llamaba la Comedia porque el Dante pretendía, retomando las comedias, por ejemplo, de Aristófanes, plantear algo que tuviera que ver con la educación, que se propusiera como una acción y una advertencia y una idea de que la gente que leyeran eso pensaran, ¿no?, sobre lo que estaban haciendo en la vida no, no para después, en la muerte. La recomendación de Lacan es ir a la retórica de Aristóteles, que no está ajena a las cosas que el Dante piensa en la Divina Comedia, y, y bueno, la verdad que es muy interesante esta cuestión de la retórica en Aristóteles porque están mezcladas en un orden así casi dialéctico, ¿no? Una y la opuesta, y una y la opuesta, el amor y el odio, ¿no? Este, están puestas las pasiones y las emociones que él considera que pertenecen de alguna manera como al patos humano. Entonces, en el medio de todo eso, obviamente está la envidia, ¿no? Y como no era todavía suficiente con todo esto que venía más o menos pensando, me encontré con dos pequeñas menciones más que voy a hacer, una de las cuales es, por un lado, Piglia tiene unas conversaciones con Borges en el año 2013, eh, y como Borges estaba en la idea de la broma, de en vez de hablar de envidiosas, hablar de la Divina Comedia o hablar de Aristóteles y la retórica y las emociones, ¿no?, que no son tan difíciles, porque no son difíciles trabajar, a pesar que muchas veces haya escuchado que alguien me dijo que venía porque tenía mucha bronca. Está bien, acá no usamos la palabra, ni la palabra cólera, ni ira,
pero la palabra bronca se acerca, incluso la palabra o el término o la idea de la envidia, ¿no? A veces planteada más bien en términos de competencia, ¿no? De comparación. Y la verdad que es difícil trabajar, porque si ustedes piensan, el método que inventa Freud y que nos propone, el de la asociación libre, no tiene que ver con lo que llamaríamos las emociones y los sentimientos. Tal vez la palabra sentimiento sea la más cercana a esto. Cuando él dice, diga lo que se le ocurra, lo que se le cruza por la cabeza, no está eh, enfatizando o promoviendo un qué siente. ¿Qué siente usted en este momento? No, no es habitualmente lo que parece aconsejado, podríamos decir, por Freud, y tampoco me parece llevado adelante por Lacan, no porque de Lacan no tenemos como una casuística como la que hay de Freud, pero la idea de la ocurrencia, de lo que a alguien se le cruza por la cabeza, no es, diría yo, lo que facilita que alguien diga, puede decirlo, desde luego, vengo muy enojada, ¿no? Porque me pasó esto, porque tuve una discusión aquí y allá, pero uno sabe que ese camino, ¿no? Eso sí, expresamente planteado por Lacan, es como, me acuerdo de una frase, de un párrafo, una frase que está en La lógica del fantasma, donde él dice, lo imaginario es lo que envuelve a eso que él va a llamar el objeto A. Ese objeto tan particular, ¿no? Eh, Tan exterior, que sin embargo acepta la idea de que lo imaginario, que serían esto, los sentimientos y las emociones, envuelven esa otra cosa, ¿no? Que es importante también nombrar, esa otra cosa que desde muy temprano en la enseñanza de Lacan está presente, la idea de la otra cosa. Bueno, entonces, están los efectos que... Uh, me parece que ya se me acabó el tiempo. Patricia, ¿me Tranquila, avisa? adelante, adelante, Felisa, te escuchamos. Bien. Entonces, un poco el efecto, esta podría ser la primera vez, ¿no? Eh, Al decir de Mark Twain, la primera vez que hago un comentario, este, como él dice, del melón que jamás robé, ni siquiera sé si llega a hacer un comentario sobre la serie. A mí la serie lo que me produjo, ¿no? Y para mí sí es importante eso, es importante que recibí muchos comentarios a quien yo le contaba, en general la habían visto y decía, ah, qué bien, yo voy a participar, voy a escuchar, qué interesante, qué sé yo. Hay alguien que me dijo, yo también te diría, sos buena, ¿eh? Como parece que en un episodio Vicky le dice a la terapeuta. Este, Más bien el efecto, el sentimiento cuando la vi, era a medio camino de vergüenza, ¿no? Ese famoso sentimiento y emoción de vergüenza ajena, ¿no? Me hacía acordar este, a una película de Woody Allen, Sueño de un seductor, ¿no? Donde él está viendo una película donde trabaja Humphrey Bogart, que es
un actor así absolutamente idealizado por él, y está sentado así en el cine y le corre la baba por el costado de la boca, ¿no? Esas cosas que a uno le dan vergüenza, ¿no? Bueno, entonces eso me llevó a algo que en esa conferencia primera Piglia dice de Borges que, y eso fue como un aliento, junto con las palabras de Enrique, de que estaba buena, que era divertido, qué sé yo, ese momento donde Piglia, les aconsejo, son cuatro clases preciosas, preciosas. Él dice que a Borges le gustaban los bestsellers, ¿no? Porque lo primero es como un prejuicio de que es mala, que da vergüenza ajena, que pobre la terapeuta, que tomar una cuestión como la envidia, ¿no? Y hacer de eso el centro de toda la historia, me pareció interesante la idea. Es claro que los bestsellers que citaba Borges son ahora famosos, ¿no? Stevenson, Chesterton, este, ¿quién más? ¿Cómo se llamaba? Wells, Kipling, y que no le gustaba ni Proust ni Dostoyevsky. Cuando le invitaban a hablar de eso, decían, no. Entonces, nos encontramos con, me da la impresión a mí, me lo dijo así alguien cuando yo comenté, sí, me han invitado a hablar de esto, de la serie. ¡Ay, ya se viene la tercera temporada! ¡Ay, Dios mío! Decía, le va a tocar a otro, por suerte. Entonces, para Aristóteles dice que la envidia es afín a la indignación, pero que es distinta, porque la envidia es un sufrimiento turbador que no se refiere al éxito de quien no lo merece, sino al de quien es igual o parejo a nosotros. Ustedes fíjense que si ponen qué es para Freud la envidia, lo que van a encontrar es la envidia del pene, ¿no? Punto que no me parecía que era interesante para abordarlo desde ahí, ¿no? Eh, es muy interesante, ¿no? Que lo que sí aparece en Freud, y me parece que tiene mucho que ver con esto, es en Psicología de las Masas, cuando él habla de la identificación por contagio, ¿no? Y entonces dice que ambos sentimientos tienen en común el que no se atiende a que a nosotros nos ocurrirá otra cosa, sino solo, esto ya es Aristóteles, sino solo algo que se refiere al prójimo. En fin, me parece que el tema es complejo, ¿no? Porque la envidia incluye ese primer momento de la alienación, la envidia, la bronca, las emociones, tienen que ver con ese momento que nosotros en psicoanálisis le llamamos de la alienación especular con el otro. Por lo tanto, lógicamente, va a estar presente la agresividad. Y yo creo que esa es nuestra dificultad en el trabajo, porque, porque es un sentimiento o una emoción por la que pasamos todos los días, ¿no? Hoy mismo
me decía, una analizante, ¿no? ¿Cómo hacía? ¿Cómo podía hacer para moderar eso? Y me parece que eso quería decir, no diría yo exactamente que el odio, ¿no? Pero ustedes saben que hay una frase de los españoles, que ellos la usan mucho, que las comparaciones son odiosas. ¿Y qué quiere decir que las comparaciones son odiosas? Que llevan al odio. Y a veces, entre la envidia, la cólera y el odio, siendo cosas distintas, tienen como un núcleo que tiene que ver con el otro y que es difícil moderar, ¿no? Y, y tal vez ese es, en este contexto y en este tiempo, tal vez ese es el éxito, supongo yo, que es una serie exitosa, la produce Suar, no hay modo que no sea exitosa, eh, que es tomar algo que le ocurre a muchos y que en ese punto entonces ocurre eso que decía Freud, que era como el objetivo de la terapia del psicoanálisis, que era la idea de transformar el infortunio neurótico en desgracia común. Yo creo que este es un punto muy importante, aparte de un montón de otras cosas que, por supuesto, no voy a poder abordarlas y que les agradezco la paciencia con que me han escuchado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Felisa. Al contrario, muchas gracias. Ahora sí, le damos la palabra a Enrique Tenenbaum, cuando quieras. Gracias, Patricia. Bueno, gracias, Felisa. Un gusto que estés aquí. Te preguntaba por qué te invitamos. La respuesta ha sido tu exposición y suerte que no hiciste como Borges con Dostoyevski. Suerte que aceptaste. Bueno, pa- como el tiempo es tirano y para no irme por las ramas, tengo algunas notas que voy a leer un poco y comentar. Quizás o muchos de ustedes recuerden un programa de televisión de hace muchos años que se llamaba Yo me quiero casar, ¿y usted? Era un programa que conducía Roberto Galani, que tuvo mucha difusión en nuestro medio. Y nuestra serie, Envidiosa, trasplanta en el tiempo ese ideal de los años 70, ideal y programa que siguieron en cartelera con alto rating hasta por lo menos los 90. Y ocurre que nuestra protagonista parece vivir hoy con los ideales de entonces, tal como lo muestra un solo rasgo, que es la caja de galletitas que vende la idea de una familia feliz. Es un esquema trillado pero rendidor, ¿no? El guión transita los lugares comunes de una sociedad en la cual la hipocresía es moneda corriente, con una protagonista que se enfrenta de modo anacrónico a los estándares de hoy. Vicky es prejuiciosa, políticamente incorrecta, detestable, superficial. Felisa decía, da vergüenza ajena. Una campanita que se mueve de acá para allá, suena fuerte, pero es dura y totalmente vacía. El personaje es una especie de daga clavada en el espíritu de los feminismos. Pero eso es todo. Nos conformamos con denunciar que la dupla Suar-Netflix no podría entregar otra cosa con un mensaje retrógrado y moralista. Porque claro que ninguno de nosotros, ni de nosotras, ni de nosotres quisiera identificarse con los personajes de esta serie. Todos estereotipos de la desventura. Pero tampoco creo que nadie esté exento de participar de la envidia, como nos decía Felisa, sea por acción o por omisión, sea que envidie o resulte envidiado.
A fin de cuentas, como leí en una nota sobre esta serie, la envidia es uno de los pecados capitales. Por eso la Divina Comedia. O sea, no es cualquier pecado la envidia, es un pecado capital. Cuando difundí esta actividad por las redes, donde si no, hoy, si no estás en las redes, si no estás en las redes no existís, alguien preguntó si la serie me había gustado. Y sí, me gustó mucho. Me parece muy lograda en sus objetivos, pero también en su factura. Lo que me interesa de un espacio como este, en Trilce, a propósito de cine, aunque Envidiosa no es cine, es una serie, pero ahora hay un litoral ahí. Según Hollywood dice, ya Netflix, las series y las películas comparten escenario, ¿no? Pero lo que me interesa es, en cuanto a la práctica del psicoanálisis, cómo leer una obra y qué leer de una obra. Aparte de qué leer, considerar también el modo de leer. Porque entiendo que el modo de leer que concierne al analista requiere de dos términos que estén puestos en situación: la neutralidad y la abstinencia. Neutralidad acerca de los ideales y abstinencia respecto de los voces en juego. Si no logro hacer jugar estos elementos, si detesto o si amo los ideales que trae la serie, que presenta la serie, o si disfruto o sufro metiéndome en la trama como un personaje más, no podré leer. Lo mismo con los análisis. Si uno no soporta los ideales que trae el analizante, o no logra abstenerse de gozar del fantasma del analizante, mejor que no tome ese paciente el análisis. O sea que lo que me interesa leer en esta obra, en general en las obras, es lo que la obra hace y cómo lo hace, tal como leemos los síntomas. Y toda lectura va a ser sesgada, por supuesto. En el análisis la lectura es sesgada porque depende del objeto que la transferencia pone en juego. Y en cuanto a leer una obra, sea de teatro, cine, literatura, también hay un sesgo, que es el que la obra inspira, según no solo el objeto que trata, sino cómo lo tratas. No es lo mismo leer una comedia que una tragedia con drama. Así que el sesgo por el que voy a comentar la serie es el que resaltó para mí como el intento de abordar ciertos embrollos en relación con ideales y lugares comunes de la vida social en el Buenos Aires de hoy, proponiendo contrastes binarios. Por ejemplo, entre vivir solo o en pareja, con hijos o sin hijos, casarse o permanecer solteros, deporte o amor, trabajar o salir de compras, la intensidad o la tranquilidad, la amistad o el egoísmo, y así siguiendo. Y esos contrastes binarios están puestos en tonos de comedia, con las desventuras de su personaje central, la Vicky, quien no logra vencer su desconcierto, nadando siempre en aguas turbulentas. El tono elegido, el de la comedia, le resta solemnidad a estas elecciones, lo cual ya es un mérito porque lleva al espectador o lo invita a introducirse livianamente en la trama de esas elecciones, y livianamente es importante porque estas elecciones, cuando son sobre términos binarios, conducen irremediablemente al fracaso. Ahora, ¿se trata en la serie de en cada episodio fracasar mejor? No, porque el tono es de comedia. No aborda el drama subjetivo en términos de una posible superación o solución dramática. Y esta es una decisión tan acertada del guionista o de la guionista en cuanto a la caracterización del personaje central, sino también porque resulta adecuada a los fines en cuanto a que la serie pueda continuar. Más episodios, más temporadas, como Felisa ya anunciaba, la temporada 3. Pero ¿no es acaso así la vida misma? ¿Mm? Episodios, temporadas, yendo el neurótico de resbalón en resbalón, cuando quiere correr siempre con tacos altos, como Vicky. Freud señala en relación con lo cómico que lo que la risa revela es un factor económico, una diferencia por la que se produce una descarga de cantidad ante la brusca caída
de una expectativa, es decir, ante la diferencia del rendimiento psíquico esperado y el logrado. Reírse es como ir al gimnasio, se gasta energía. Pero por eso nos gusta reírnos. No es solo una cuestión catártica, aunque eso cuenta, ¿no? También está en juego lo que atañe al gusto, porque no nos reímos de cualquier cosa. A ciertos temas sobre los cuales no hacemos humor. Hoy decíamos al principio, qué semana difícil la pasada y qué semana difícil esta, y sin embargo podemos hablar de una comedia que no trata de esos temas, porque sobre esos temas no se puede hacer humor. Y esta precisión acerca del objeto, que puede ser o no susceptible de ser tratado como comedia, es decisiva, ¿no? No compartimos la elección de cualquier objeto para hacer comedia. Fíjense lo que pasó con Charlie Hebdo. ¿Se acuerdan ustedes? La revista francesa que sufrió un ataque por parte de una célula islámica, porque con Mahoma no se jode, no se lo toma como objeto de caricatura. Y con los feminismos, otras características de lo cómico las encuentra Freud en la caricatura y en la pantomima. En cuanto a la caricatura, dice Freud, es un rasgo que se extrae de la imagen y se lo vuelve exagerado, grotesco, el rasgo. Por el lado de la pantomima está la ampulosidad y la exageración, que no están en el rasgo, sino en la motricidad, en los movimientos. Entonces, si con Mahoma no se jode, es porque no se lo puede reducir a un rasgo, porque eso lo descompletaría, y tampoco se lo puede dibujar con movimientos ampulosos, porque esto lo mostraría como destemplado. Pero en la serie, si aceptamos que se trata de una comedia, tanto la caricatura como la pantomima están particularmente logrados, si aceptamos que se joda sobre ese objeto. No sobre la envidia, sino sobre la envidia femenina. Ya Felisa traía algo, ¿no? Toda envidia es envidia al pene. Bueno, esta serie a mí me impactó gratamente porque lo que caricaturiza da de lleno en cierto código social compartido. No solo en cuanto a la protagonista, sino particularmente me interesó en cuanto al rol de la psicóloga, la que claramente no es una psicoanalista. Pero ¿quién puede distinguirlo sin un psicoanalista eso? ¿Es acaso un guiño del autor, el guionista, para con el gremio? ¿Podemos reírnos de cómo en nuestro medio social se caricaturiza lo que se da a llamar en el mundo sí, a la psicóloga, aislando un rasgo? Después les voy a decir cuál es el rasgo que creo que caracteriza a la psicóloga de la serie. Primero quiero decir algo respecto del título, que también me parece logrado, porque entiendo que se trata de una condensación. Está la envidia, el rasgo saliente, la envidia que la lleva a tratar de apropiarse de lo que las otras tienen, queriendo arruinarle la escena a las otras cuando ella no es el centro. Esto marca un aspecto saliente del lazo social entre estas mujeres que la serie intenta parodiar, pero bueno, esto no es propio de la sororidad, es apenas un modo de la ferocidad que anida en cualquier fraternidad, lo que Lacan llamó la ferocité. Por eso, bueno, la primera pregunta es, porque la serie apenas ilumina algunas diferencias entre los feminismos, me pregunto si la envidia es solo femenina. Pero si la protagonista envidia a las otras, voy de nuevo al título, que digo, es una condensación. En la palabra envidiosa está también la diosa, porque diosa es como dos hombres en la serie la consideran, dos hombres que la pretenden y que remedan, aunque lejanamente, al badiño y al farmacéutico de Doña Flor y sus dos maridos, aunque en tono porteño, ¿no? Así que el título mismo de la serie define a la protagonista condensando una duplicidad del personaje, la que envidia y la diosa, dos que no hacen una, y está dividida entre ambas características. Bueno, ahora vamos al rasgo de caricatura de la psicóloga, ¿no? Como Felisa decía también antes,
¿Qué consultorio, madre mía? Si yo tuviera un consultorio así, no podría trabajar en él. Más parece el lobby de un hotel que un sitio en el que se habla de intimidad, de miseria, fracaso, ¿no? Invita más a que preguntemos dónde está el jacuzzi que a emprender un viaje hacia el interior de la neurosis. No sé el de ustedes, pero mi consultorio es más bien sencillo. Sin grandes elementos decorativos, diría que lo más neutro posible en cuanto a estilo, ¿no? Con vistas a la nada, cortinas mediante. El consultorio de la psicóloga, en cambio, un ambiente de extrema comodidad. Como que uno quisiera tener una decoración así en el living de su casa y un ventanal como ese con vistas a la parte paqueta de la ciudad. Demasiada comodidad. Yo por mi parte, cuando recibo a nuevos pacientes, lo hago diciéndoles en mi interior, ¿no? Diciéndoles, pase, póngase incómodo. Pero no, el consultorio de la psicóloga es perfecto para provocar la envidia de las personas envidiosas. Amplio, confortable, impecable, lujoso, y aloja a una profesional impertérrita. Ahí está el rasgo, tuve que ir al diccionario a buscar la palabra porque me pareció que estaba bien. Impertérrito se refiere a alguien que mantiene la calma, la serenidad en situaciones difíciles o peligrosas, mostrando una gran fortaleza emocional y mental. La psicóloga la juega, pues, de mujer impertérrita, a la que le va muy bien en la vida, siempre bien vestida y tranquila, alguien que parece estar de vuelta de todo. Siempre tiene la palabra justa para casi siempre tiene la palabra justa para intervenir sin ni siquiera una mueca en su cara. Digámoslo con todas las letras, a esa psicóloga parece que no le falta nada. No encarna el sujeto supuesto saber, más bien encarna el sujeto supuesto tener. ¿Qué mejor semblante para que una envidiosa envidie? Voy a comentar un fragmento del episodio 5 de la temporada 2. Porque en ese episodio hay un doble desliz de la psicóloga. Primero, una caída brusca de la imagen de entereza y serenidad, luego de la intervención que produce efectos en cascada, que está bien jugada en el guión. Porque Vicky está molesta. Acaba de creer que se quedó sin pan y sin la torta. Sin el pan del abogado o la torta del vecino, o viceversa. No quiere estar sola. La psicóloga le dice una obviedad. Le dice, ¿cuánto enojo? Enojada como está, en un mini ataque de nervios se desquita con las piezas de un ajedrez que está sobre una mesa ratona entre el sillón de la psicóloga y el sillón de la envidiosa. La psicóloga entonces se cae de la abstinencia. Ya no es esa figura de piedra a la que nada le pasa, no. Le han tocado uno de sus objetos, las piezas de un ajedrez. No, exclama casi incorporándose, no, sí, no, lo traje de Grecia. Dice, ¿fuiste a Grecia? Pregunta Vicky. El pase de comedia me parece genial. Apenas la psicóloga se sale de su rol, apenas se muestra como una neurótica más, priorizando sus objetos envidiables antes que la transferencia en juego, la paciente la reubica, la devuelve a su lugar, le pregunta con envidia, ¿viajaste a Grecia? Qué alivio para el espectador del gremio. Suerte que los pacientes a veces nos advierten nuestros yerros y nos vuelven a colocar en la escena de la transferencia. Acting out se llama, ¿no? Pero la psicóloga venía de cometer un error inmediatamente antes. El error tiene que ver con la neutralidad del analista, con una particular manera, a mi juicio errada, de entender la neutralidad. Porque la neutralidad no se manifiesta por parecer inhumana, de piedra, mostrándose como un espejo inerte. La neutralidad es otra cosa. Ella le dice, la psicóloga, le dice a Vicky que ahora que no está con ninguno de los dos hombres, ante los cuales vacilaba su decisión, ni el obsesivo abogado, ni el tiro al aire vecino, le dice que ahora que no está con ninguno de los dos, puede estar con ella misma. Es una intervención de libro, ¿no? De libro de ideología. ¿A qué conduce una intervención así? El guión lo describe claramente. Vicky comienza a salir a correr sola.
Comienza a ir al cine, sola. A comer en restaurantes, sola. Va a un taller de cerámica, sola. Se muestra, como no podía ser de otro modo, se muestra ante sus amigas feliz de estar sola, sola con ella misma. Claro que a costa de renegar de sus incompetencias, por ejemplo, roba un jarrón del taller de cerámica, hermoso jarrón que ella nunca pudo hacer, y se lo lleva y le pone unas flores divinas que nadie le compra sino ella misma, creyéndose y haciendo creer que es una artista valiosa, ella sola. Hasta que por un azar que el guión introduce, en una escena con sus amigas, en la que ella se muestra rutilante, hermosa, empoderada y, como lo dice, orgullosa de su culo grande, aparece el vecino con su noviecita, una noviecita que no es del palo, trayendo el catering para la cena de las amigas. Se desmorona. Toda esa supuesta felicidad en solitario se derrumba ante la mirada de ese hombre. Toda la excitación de la pantomima se derrumba y se transforma en desmayo. ¿Por qué digo que la psicóloga comete un error? Más allá de la teoría con que opere. Porque no se trata, ante el conflicto neurótico, ni de elegir ni de no elegir. No se trata de elegir entre uno y otro de los objetos del mundo que encarnan los términos del conflicto. No se trata de elegir por el ideal, casorio, estabilidad, familia, o por el objeto, deseo, la pasión. Tampoco se trata de retirarse del conflicto para empoderar al yo, un yo que estando solo bien se lame. Se trata de interrogar al conflicto, de trabajar la pregunta por cómo situarse ante el dilema de tener que elegir o supuestamente tener que elegir entre el ideal del yo y el objeto. Se trata en todo caso, el deseo del analista es lo que hace, de producir la máxima separación entre el ideal y el objeto, para que en todo caso, en lugar de ir hacia una elección que va a ser siempre de compromiso, pueda tener otro tipo de salida a ese conflicto, una salida tal vez por el amor, donde el ideal y el objeto entren en un tipo de relación que no sea de disyunción necesariamente. Pero bueno, resulta que la psicóloga ya había elegido cómo intervenir. Como no pudo presentarse ese deseo del analista, el guión trae otro deseo para poder continuar la trama. El otro deseo que se le ha presentado a Vicky es el deseo de su vecino, cuya mirada la desarma. Entonces, ella, Vicky y el vecino se proponen jugar ese deseo, poner a jugar ese deseo, pero solo por una vez, dicen, solo por una noche. Como dicen los adictos, solo por hoy. Porque claro, si no es así, si pudieran seguir jugando solamente ese juego, el juego del deseo, sin interrogar a los ideales y desarmar las identificaciones que lo sostienen, eso conduce a que la terapia, o la serie, que viene a ser lo mismo, continúe y sea interminable. Supongo que ese habrá sido en definitiva el objetivo comercial de la serie, ¿no? Objetivo cumplido, que sea interminable. Así que aguardamos por la nueva temporada. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a los dos. Bueno, ahora abrimos un espacio para charlar, para comentarios, la intervención que quieran, si quieren ir levantando la mano y tomando la palabra, adelante, para hablar de esta serie envidiosa. Arranco haciendo unos comentarios entonces. Eh, sí, bueno, Marcela, adelante, después hablo yo, dale. Bueno, no, quería preguntarle, Enrique, ¿por qué afirmabas tan tajantemente que no es un analista? Me parece interesante para pensarlo. A mí la serie me encantó, la verdad.
Gracias, Marcela. Sí, está Eso, buena. Después contesto, ¿no? Juntamos algunas dale. preguntas. Dale. Sí, Patricia, adelante. No, solo un mínimo comentario. Como se trajo el tema, vos lo traes, Enrique, el tema de los ideales, y lo ligaba con esto que vos decías que es tan cierto, por lo menos para mí, ¿no? Que no se jode con cualquier cosa, ¿no? Me parece, sin embargo, que, bueno, a mí me encantó la serie, especialmente la primera temporada, creo que, este, porque me pareció interesante que la serie se mete con uno de los ideales, que es un feminismo a ultranza, donde pareciera que esto de enamorarse, ¿no? O de quedar seducida por un hombre y hacer cualquier cosa por eso, por el amor, etcétera, fuera realmente algo, bueno, obsoleto, imperdonable, y me parece que juega un poco con eso. Creo que hay una intención de hacer una crítica a ese ideal de, de- yo diría para decirlo muy mal, ¿no? Como que ciertos rasgos de histeria en una mujer son una cosa que la pone en un lugar muy descalificado, digamos, ¿no? Eso. Gracias, Patricia. Pablo, adelante. Estás muteado, Pablo, ¿eh? Gracias. No sabía que efectivamente se había levantado la manito ahí en la pantalla. Bueno, le agradezco a Enrique y a Felisa su trabajo sobre este tema, que es un tema que a mí me sorprendió también, ¿no? No vi la película, la serie, salvo una parte de un capítulo, digamos. Pero me parece muy interesante que Enrique haya propuesto esto, porque parece como esos temas residuales, ¿no? De los que el psicoanálisis no se ocupa, ¿no? Una serie este, envidiosa, ¿no? Eh, y lo trae. Y me hacía acordar algo que había en Tucumán, una corriente de, no sé si le podemos llamar de psicoanálisis, hace muchos años, que explicaba una cantidad de problemas por la envidia. Y se lo decía la psicóloga, la psiquiatra, ¿no? La envidia explicaba todo, eso era por la envidia. Este, bueno, ha pasado ese tiempo. Eh, Me parecieron interesantes los comentarios y solo quería destacar. eh, hay algo que decía Felisa acerca, que está vinculado a la cólera, el, salir de vicio, que era una partecita que he visto de ese episodio, tenía esa impresión del personaje, de la mujer esta, que no estaba en su quicio, no tenía un quicio, no tenía un quicio, me da la impresión. Y estaba constantemente, ¿no? este, saliéndose y tratando de entrar, y tal vez la envidia era una posibilidad. Eh, el problema me parece que queda planteado con el que envidiosa es como que alude al ser, es una envidiosa, ¿no? De esta diferencia que parece que Felisa al comienzo mencionó lo envidiable, ¿no? Porque la envidia puede quedar vinculada a lo envidiable, o que algo pasara que alguien se hiciera envidiosa. Bueno, me parece interesante por la serie que no vi, pero escuché los comentarios antes también, como que
que trae las cosas de la época, ¿no? De este tiempo, donde eh, incluso la brújula de qué habría que, a dónde habría que apuntar, esta chica hace presente en ese sentido como una desorientación, ¿no? O una constante búsqueda de una orientación por vía de la competencia, de lo que fuera, ¿no? Y me parece que es para tener en cuenta en esto de la época, con la caída de muchas cuestiones que son valoradas como ideales, como emblemas, ¿no? Este, así que bueno, eso, bueno, eso era lo que quería comentar y les agradezco esta reunión. Gracias a vos, Pablo, muchas gracias. Sí, Sonia, adelante. Hola, buenas noches. Sí, gracias por los comentarios. Yo la vi antes de que ustedes propusieran esta reunión. Me había comentado una amiga, mírala, es excelente, una mujer ahí. Y bueno, alcancé a ver unos capítulos. Se han dicho cosas interesantes sobre lo de la envidia, que no tengo suficientes elementos más para comentar. Pero yo pensaba, es como tramposo el nombre, porque la psicóloga ciertamente a ratos le dice cosas como, te comparas con otras mujeres, o sea, este imaginario femenino está como en la búsqueda, como jugando con esos ideales, con ese proceso de identificación, donde está comparándose con otras mujeres. Y pensaba, sí, nos trae esto que también dice Enrique y Pablo, discursos, preocupaciones con los que pueden llegar mujeres a la consulta alrededor de estos ideales del amor. Ser amada, no ser amada, casarse, no casarse, tener hijos, están en la cultura y pensaba, pero también corresponden como a una cierta franja de edad. eh, Sobre los 38 cerca, como ella dice, hay una época en la que ya las mujeres, su ciclo reproductivo se va cerrando, pero me pareció interesante colocarlo y dar la vuelta y desde aquí cómo repensar estos ideales femeninos. Esta, es como ligero de decir una estructura histérica, pero algo de eso como para repensar esta comparación con otras mujeres, que es como motivo de sufrimiento femenino en las relaciones amorosas. eh, y como sí, es la posibilidad, este espacio de poner otros oídos, otras miradas a estas preocupaciones frecuentes. Me preguntaba en mujeres más jóvenes en este momento, no sé, muchachas alrededor de los 20, la forma como abordarían o cómo abordan esto de el amor, el otro, el matrimonio, la relación con el otro sexo, la maternidad, que seguramente tendría otras características por lo que vivimos, pero me quedé como para pensar, o sea, con esto sí se llega a la consulta, sí son motivos de preocupación y consulta, entonces, gracias por generar este espacio para que nos pongamos a pensar desde otros lugares. Gracias a vos, Sonia. Glenda, ¿querías decir algo? Estás muteada, eso sí, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, primero saludarlos y qué bueno un espacio de discusión sobre una serie que no he visto, pero que he oído tantos comentarios y, y un interés enorme por mucha gente por esta serie, incluso por algunos los pacientes con los que trabajo. Y
me interesaba un poco más porque me ha parecido a mí que me ha quedado un poco corto este tema de la envidia, ¿no? De cómo se lo ha analizado, ¿no? Felisa, lo que entendí, no le dio mucha importancia al tema cuando dijo desde Freud, bueno, esto de la envidia del pene, mejor no lo abordemos mucho, es lo que capté. Y en el caso de Enrique, me parece que señaló dos elementos. Por un lado, dijo, no está reducida al pene, indudablemente, y también señaló, de alguna manera es un sentimiento, una emoción, un sentido que no solo atraviesa a algunas personas, sino que atraviesa a todos. Y, y señalaba que desde lo bíblico, desde el sentido religioso, pues el, es uno de los pecados capitales. Sí, tiene todo un sentido desde la fe, la envidia, y está vinculada, de hecho, al sentido de qué es lo que envidio del otro, pero unido a un sentimiento destructor, hay un sentido destructor de querer poseer lo que el otro tiene. Desde la narrativa y desde el discurso bíblico, pues es eso, ¿no? Y provocar el daño en ese otro que tiene algo que me falta. Entonces, pero me parece que podría explotarse mucho más este tema de la envidia y me parece muy importante vincularlo a este sentido de la falta, ¿no? Am, También a este concepto, ¿no? De no existe la relación sexual y por lo tanto, ¿qué es lo que genera? No he visto la serie, pero me quedé con la inquietud de, para quienes lo han visto y han expuesto la pregunta alrededor de cómo aterrizar más este título de la envidia y de lo que entiendo atraviesa toda la serie. La voy a ver, indudablemente, quería escuchar en esta charla el tema del análisis y, y quisiera preguntar un poco más por este sentido de la envidia. Me gustaría, me parece que quedó como muy ligero. Gracias. Digo una cosita y ya les doy este lugar a Felisa y a Enrique, porque hay ciertas cuestiones que me parece que son muy interesantes. Recién Pablo traía esta cuestión de la envidia, ¿no? Que claro que fue tomada o retomada muy fuertemente por la escuela inglesa, ¿no? Esta cuestión de envidia y gratitud, creo que se llamaba el texto de Melanie Klein. Em, y que claro, hay algo de que vos traes, Felisa, ¿no? Y que me parece que das como en el clavo de esta cuestión, que es cómo esta serie se fue colando en nuestros consultorios, ¿no? De una manera u otra. Y que vos lo traes, si te seguí bien, en relación bueno, que hay un punto que convoca un montón de la serie que pareciera como una cierta identificación, ¿no? Por más de que muchas veces hay como esta sensación de vergüenza ajena, cringe, como le dicen los chicos ahora, ¿no? Hay una cierta identificación respecto de esto y me parece, Felisa, que vos lo tomás en relación a esta cuestión de la alienación, ¿no? De estos primeros momentos de alienación, en donde está presente la agresividad y tomás esto que me pareció muy interesante en relación a las comparaciones odiosas, ¿no? Que las comparaciones odiosas siempre va a estar en juego el odio y me parece que acá se enlaza de alguna manera u otra esta pregunta que se hace Enrique, ¿no? Bueno, ¿la envidia es solo femenina? ¿Acaso los varones no se comparan? ¿No? Uno podría terminar en esta frase burda, ¿no? A ver quién la tiene, ¿no? ¿De qué se trata esto? Pues me parece que Felisa trae algo respecto de lo constitutivo. Y después hay otra cuestión que trajo Enrique también respecto de lo ideológico, porque claro, la serie se trata de un choque de ideologías, ¿no? De la Susanita o de esta señora que podría estar sentada en el living de Yo me quiero casar usted, contra, bueno, los discursos actuales, que tiene que ver con esto que le trae
que le trae la psicóloga. Pero hay algo que me pareció muy interesante frente a esa respuesta, que creo que fue en ese capítulo, en donde Vicky le dice, yo estoy harta de esto de una sola y de que yo vos podés sola, no me acuerdo cómo lo dice, pero a mí me tienen repodrida con esto, yo no quiero sola, yo quiero, ¿no? Hay algo de ese punto que me pareció muy, muy interesante. Así que, bueno, muchas gracias por sus lecturas, los escuchamos. Ahora, Felisa, Enrique, quien quiera decir algo de respecto a lo que se fue charlando. Felisa, ¿querés empezar? Espera que estás muteada, eso sí. Sí, ahí está. Eh, bueno, yo me parece que con absoluta intención eh, evité entrar, eh, bueno, en las características, en el diagnóstico, eh, en si era una psicoanalista o una terapeuta, este, porque justamente lo que me interesaba es lo que la gente alrededor y eventualmente amigos, colegas y algunos pacientes, algunos analizantes decían de eso. Eh, no, no es que me parece que la envidia no tenga un lugar en la obra freudiana, eh, sí tiene un lugar muy importante y me parece que decir la envidia del pene, lo que pasa es que era entrar como en un tópico conceptual importante y que aparentemente daría cuenta de algo que le pasaba a las mujeres, ¿no? Este, pero bueno, con Freud las cosas son aparentes y generalmente van mucho más allá de eso que uno parece suponer, ¿no? Para mí sí, me parece interesante este, el aporte tuyo de Patricia. No es, no es que es algo del orden de de la Constitución como si fuéramos a los orígenes, aunque en realidad una parte muy importante de la obra de Lacan está como dividida en los momentos que él fue tomando y abordando distintos temas. Pero la cosa es poder considerarlos en su imbricación, ¿no? Entonces, la envidia, por eso he acentuado que se trata de las emociones y los sentimientos. Esto nos pone directamente en relación con un otro con minúsculas, que Aristóteles le llama el prójimo, ¿no? Con el prójimo, sin hacer la diferencia entre semejante y prójimo, bueno, es Aristóteles, pero sí diciendo que se trata de alguien que es como desde la fantasmática o desde lo imaginario, igual o parecido a nosotros. Por supuesto que hay un montón de menciones, por ejemplo, que se podría tomar la vía de la envidia y los celos, ¿no? Yo he elegido solo circunscribirme a esa particular emoción, ¿no? Que yo la encuentro presente y diría, es como un obstáculo, porque, a propósito digo obstáculo, porque está vinculado al amor de transferencia, no solamente el amor de transferencia en el consultorio, ¿no? Sino a la idea de que el amor es un motor y un obstáculo de las cosas.
me parece que esto le pasa a Vicky con sus amigas, ¿no? En donde cada cosa se le puede caer encima, y esto lo podemos considerar en torno a los ideales, sí, por supuesto. La cuestión es de qué recursos podemos o qué recursos podemos pensar con los que avanzar sobre esa emoción y ese sentimiento que, si forma parte de los pecados capitales, tiene un parentesco con la pasión. Esto es para discutir, especialmente por esa indicación que hace Pablo, que me parece muy pertinente, y precisamente esa es la dificultad con las emociones y los sentimientos que van al ser propio, que finalmente es también parte del otro con minúsculas, o de la otra, podemos decir, ¿no? Entonces, estoy atendiendo a una parte que es muy importante, ¿no? Que es la cuestión de la pasión. Tenemos por un lado entonces la pasión, y por el otro lado algo que es la vía por la que Freud pensó esa identificación por contagio, que tiene que ver con el deseo. Así que, bueno, no sé si he respondido algo o he aclarado algo hasta allí. Gracias, Felisa. Enrique. Sí, bueno, cuántas cosas. Eh, Tengo unos minutos, Patricia. Sí, sí, claro. La primera persona que me habló de esta serie fue una paciente, ¿no? Y la segunda persona que escuché hablar de esta serie es al ministro de Cultura ¿no? Creo que de la Nación, que le preguntaron cuál era la película que más le gustó del año pasado, y preguntó si podía decir una serie, y dijo Envidiosa. Efectivamente es una serie que está en boca de mucha gente, de quienes la vieron y de quienes no la vieron. Circula, ¿no? Circula. Y me parece que tiene que ver con muchas cosas, entre otras, como decía Sonia, con las preocupaciones de las mujeres de determinadas edades, que encuentran en la trama que se desarrolla un alojamiento de estas preocupaciones de una manera o de otra. Eh, Pablo traía lo de la envidia, Patricia recordaba lo de envidia y gratitud. Felisa lo traía como una pasión. Claro, es una de las pasiones más primitivas, ¿no? San Agustín habla de la envidia en relación con un chiquito y la hermanita, la oreja, el dedo en la oreja, no sé si recuerdan. Eh, y clínicamente hay clínicamente, en la clínica hay muchos pacientes que confunden celos con envidia, ¿no? Mencionan una situación de envidia que en verdad es celos, o de celos que en verdad es envidia. Para mí la diferencia está en dos cuestiones. Una, que la envidia tiene una característica escópica fundamental, de hecho la invidia, por lo que se ve, y los celos tienen que ver con una tercera persona, cosa que la envidia no necesariamente. En ese sentido es interesante lo que trae Felisa. Podríamos debatir un poco si la envidia tiene que ver con la infección psíquica que supone una identificación al deseo. ¿Mm? Eh, Me parece que es un punto interesante como para seguir la conversación o el debate sobre esto. Voy a las preguntas concretas que me hicieron. Marcela, ¿por qué no es analista? Bueno, por supuesto, esto es opinable. Yo eh, pienso que cuando alguien se posiciona sabiendo lo que al otro le conviene, ¿no? Por ejemplo, ahora quédate con vos misma, es una posición no demasiado analítica, así que no pone ahí a jugar un deseo de establecer la diferencia entre el ideal y el objeto. Eh,
cuando Felisa trae el término quicio y Pablo lo retoma, efectivamente el personaje no está en su quicio, porque el quicio es el que aloja los reparos simbólicos para que algo pueda sostenerse. Eh, y en este sentido, las intervenciones de la terapeuta, por ejemplo, qué cantidad de enojo, ¿no? Dice. Y es la paciente, Vicky, la que transforma eso en la dimensión significante. ¿Lo decís porque engordé? Es decir, que las intervenciones de la terapeuta no apuntan a los significantes que simbólicamente puedan alojar una posición y se queda, me parece, en lo imaginario de la ideología. Esa es la lectura que yo hago. Patricia, claro que los ideales en juego difieren si uno considera que la feminidad es lo mismo que la histeria o es algo distinto, o si el amor y el enamoramiento, o si, ya que traía feliz a la vieja Grecia, si lo que opera en este ideal del casamiento no es el mito del andrógino, que es como Lacan toma del banquete, lo más cómico. Me parece que la serie tiene una virtud y es que toca los ideales de una manera tal que cada uno puede encontrarse allí en el tratamiento de un ideal sin tomar decisivo partido. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso, por ahora. Bueno, sí, ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Pues se me vino a la cabeza mientras escuchaba todo lo que van planteando. Bueno, por un lado agradecer la convocatoria, la actividad esta de trabajar la serie, pero lo que se me vino es esa necesidad coloquial que hay de cómo se la trata la envidia, que es necesario en muchas circunstancias aclarar, y viene así, ay, tengo sana envidia. Digo, como si hubiese una envidia sana y una envidia no sana, ¿no? Me acordé de ese comentario a raíz de lo que decían y era, bueno, agradecer la actividad y decir eso. Nada más. muchas gracias, Elcita. Muchas gracias. Bueno, ya estamos bastante en hora. Queremos agradecerle otra vez, Felisa, por tu participación. Enrique, muchas gracias a cada uno por su participación y por estar hoy acá. Así que nos vemos la próxima, el 31 de marzo. Seguimos con el ciclo de cine y psicoanálisis. Fabián Ingénito y Celia Roca van a hacer la lectura de una película que se llama Skin. Así que cualquier cosa nos escriben al ¿Cómo? mail Skin, como piel en inglés. Cualquier cosa nos escriben al mail de Trilce o nos mandan mensajito por algún medio y les mandamos el link a la película, bueno, si es que no tienen acceso, ¿sí? Así que bueno, nos encontramos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta Bueno, luego. muchas Buenas gracias. noches. Chao, Muchas chao. No, gracias. muchas gracias. 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 Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao, chao. Gracias, Pablo. Chao. chao, chao. Chao, Elcita. Chao, Sonia. Chao, Felisa. Hasta pronto. Adiós.